Nos dice Iván Talavera, ¿se podría decir que en el Concilio Vaticano II se infiltraron las ideas protestantes y masónicas a través de los modernistas? Yo creo que ya es ir muy lejos, ¿no? Sí se me hace ya, por ejemplo, cuando mencionas ideas masónicas, no, hasta donde yo tengo conocimiento, me imagino que te refieres a los documentos, ¿no? Yo he escuchado a diferentes expertos, nadie ha mencionado ideas masónicas en los documentos. Ha habido preocupación porque hubo algunos teólogos que no eran modernistas en el sentido estricto, pero que tenían una cierta influencia, que de hecho años antes del concilio llegaron a ser disciplinados. Llegaron a ser disciplinados y hay controversia incluso hasta el día de hoy sobre hasta qué grado es que erraron estos teólogos que habían sido disciplinados antes del concilio y que durante el concilio se les levantó la disciplina y algunos de estos teólogos participaron de manera activa en la formulación de algunos documentos. Entonces, se dice que, se dice que esa es la razón por la cual hay ciertos documentos, hay ciertos párrafos, hay ciertas líneas que no son muy claras. Por ejemplo, constantemente hemos escuchado, ¿no? Que una de las características de algunos documentos es que hay una cierta ambigüedad, que tú lees lo que dice el texto y puede ser interpretado de una manera o puede ser interpretado de otra manera, ¿no? Eso es lo que se conoce como ambigüedad. Entonces, si uno se pregunta, ¿pero por qué? Pues bueno, muchos han señalado que algunos teólogos eh, con cierta influencia ah, modernista, pues habrían ahí tenido su influencia, ¿no? Aunque, bueno, una vez que uno reconoce esta realidad, también debes reconocer la otra, que no vas a encontrar herejías, no vas a encontrar realmente algo problemático. Bueno, algunos dicen que lo problemático es la ambigüedad. Bueno, ok, si alguien quiere hacer ese punto, hacer esa observación, pues bueno, tal vez sea un punto válido, ¿no? Pero con problemático me refiero a algo herético, ¿no? No vas a encontrar algo herético, mucho menos masónico, como aquí menciona Iván. Entonces, am, eso es lo que te puedo comentar, ¿no? Aquí hay que usar mucho discernimiento, como se dice, hay que hilar muy fino, porque yo he visto videos en canales, algunos sedevacantistas, algunos de grupos, quizás no sedevacantistas, pero que no están en una plena unidad con la iglesia, y los escuchas hacer afirmaciones así como tal vez, no sé de dónde habrás tomado esta afirmación, Iván, pero es posible, ¿no? Que estas afirmaciones vengan de este tipo de canales, ¿no? Que no reconocen al Papa, que rechazan el concilio ecuménico del Vaticano II. Y típicamente este tipo de personas hacen afirmaciones así muy arrebatadas, sin, sin hilar fino, como estoy diciendo, ¿no? Entonces, no a la parte de las ideas masónicas, ese es un rotundo no. La parte modernista también es un no, pero si vamos a hilar fino, aquí supongo que esto viene de los que han señalado que hubo algunos teólogos que fueron disciplinados antes del concilio y que después en el concilio se les quitó la disciplina y se les permitió tener una cierta participación en la formulación de algunos documentos y de ahí se sigue que habrían tenido en diferente medida una influencia, ¿no? Y algunos de ahí es que han explicado el porqué de ciertas ambigüedades. Bueno, esto espero ayude un poco, Iván. Dios te bendiga. Sí, es que el que no distingue se confunde.
Es que algunos se alarman, ven cosas así y dicen, oh no, madre mía, ¿qué significa? Entonces hay que rechazar el concilio y terminan radicalizados. Terminan, es como salir, como dice el dicho, ¿no? Aquí mis hermanos de Guatemala saben bien a qué me refiero con este dicho, ¿no? Que dicen, es como salir de Guatemala para ir a Guatepeor. O sea, el que hace eso, hermanos, el que se encuentra con este tipo de comentarios y se radicaliza y dice hay que rechazar el Concilio Vaticano II, está cayendo en un error, perdón, peor que el que pretende condenar. Entonces, aquí es donde sí hay que tener mucho cuidado. A mí ha habido personas que me han preguntado, ¿cómo le haces, hermano José, para no escandalizarte, para no radicalizarte? ¿Cómo le haces para mantenerte, pues, en un balance? Pues haciendo esto que les estoy diciendo, eh, siendo reflexivo, hilando fino, guardando la mesura, recordando la promesa de Cristo, porque muchos repiten la promesa de Cristo de que la iglesia jamás iba a ser vencida, pero luego se les olvida, ¿no? Como que se imaginan que Cristo prometió proteger a la iglesia, pero solo hasta 1962, ¿no? Algo así. Y la verdad es que no es así. La iglesia va a estar protegida hasta que Él venga. Nos dice Pedro, muy importante ir a misa, pero ir a misa con gran vocación al encuentro de nuestro Señor. Así es. Exacto, esa es la clave. De eso se trata. Vamos a participar del santo sacrificio de la misa. Y esa es la razón, esa es la razón por la que pues a mí me gusta mucho la misa en latín, porque me ayuda. Yo creo que este comentario que está haciendo Pedro ilustra el por qué les puse ese énfasis en que me ayuda a concentrarme, me quita distracciones. O sea, ahí no voy a ver así como gente aplaudiendo, mucha gente hablando o saludándose 2, 3 veces o felicitando al hermano fulano y al hermano mangano. Nada de eso voy a ver. Y esas cosas no son así como que pecaminosas. No. Sin embargo, no es lo que necesito en el momento de estar participando en el sacrificio de la Santa Misa. Entonces, este comentario de Pedro eh, va de la mano con la razón por la que yo creo que es bien importante que todo en la liturgia apunte a este propósito, al encuentro con nuestro Señor Jesucristo en el sacrificio de la Santa Misa. Esa es la clave. Ahora, alguno dirá, hermano José, pero solamente la misa en latín te puede ayudar a cumplir este propósito. No, porque, por ejemplo, mi primera parroquia, cuando nosotros regresamos a la iglesia, fuimos bien bendecidos. Tenía 3 ritos. Tenía Novus Ordo, que yo sé que es el mismo que la misa en latín, pero sí, es el rito reformado. Tenía Novus Ordo, tenía la misa en latín y tenía también el que les platiqué. Tenían también el rito del ordinariato, es decir, teníamos una comunidad de anglicanos que habían regresado a la iglesia y ellos tenían su propio rito y nosotros nos tocó experimentar los 3. El rito del ordinariato, Novus Ordo y la misa en latín. Y nosotros estuvimos en la Novus Ordo. ¿Por qué? Porque era una chulada, era una preciosura, era un nuevo sordo que bien cuidado, bien reverente, siguiendo los documentos del Concilio Vaticano II. Ah, era algo hermoso. Y nosotros estuvimos ahí. Sí, ¿visitamos la misa en latín? Sí. ¿Visitamos el otro rito, el del ordinariato? Sí. Pero no estuvimos en Novus Ordo porque no había una barrera, no hubo algo que nos escandalizara. No hubo algo que dijéramos, oh, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tanto relajo? ¿Por qué hay este desorden? ¿O no me concentro? No, no tuvimos todas esas barreras. Muy bien, acá nos dice, enfoca tu fe, dice, terminan cometiendo muchos abusos litúrgicos. Sí, y qué bueno que haces este comentario, hermano William. Dos cosas que decir. Número uno, es un error pensar que todas las misas que son Novus Ordo que ya todos están cometiendo abusos litúrgicos. No, absolutamente no. Sin embargo, también hay que reconocer lo que está diciendo William, que muchos sí terminan cometiendo abusos litúrgicos. Por ejemplo, William y yo
pertenecemos a un grupo de apologetas. Y, y en este grupo, pues nos gusta siempre platicar lo que estamos estudiando, lo que estamos meditando y nos compartimos videos. Y una de las cosas que constantemente estamos viendo, pues vemos videos de diferentes parroquias en diferentes países donde están cometiendo muchos abusos litúrgicos. Hace poco alguien compartía uno donde viene un sacerdote con una cubeta para rociar, para dar la bendición y con el agua bendita. Y en lugar de hacerlo de la manera apropiada, con los instrumentos que se utilizan, los utensilios que se utilizan para esparcir el agua bendita, no, con una cubeta y un vaso aventando charcos de agua para todas partes. Y al último había una señora que se estaba como cubriendo porque se dio cuenta que el padre estaba aventando mucha agua así a cántaros. La señora se cubrió, pues el padre no la ve que se cubrió y a propósito va el padre y agarra el balde o la cubeta y va y se la echa encima a la señora. La señora quedó toda empapada. No crean que uno pensaría, ay, pues, ¿está seguro que eso ocurrió en la Santa Misa? Sí, no crean que esto fue en un salón de eventos, no crean que esto ocurrió en otro contexto, no, ocurrió en la Santa Misa. Entonces sí hay muchos abusos y es muy lamentable, es muy triste ah, y pues la verdad que sí, es muy lamentable, la verdad. Yo creo que yo, la verdad, me entristece bastante, la verdad, me entristece bastante. Muy bien. Dice Diego, lamentablemente la misa del Novus Sordo fue propuesta en el Concilio Vaticano II con la asistencia de algunos protestantes, por eso la misa moderna tiene menos piedad. Pues sí hubo protestantes, sí hubo ministros protestantes, hasta donde yo sé, su función era ser testigos, ser observadores. Hasta donde yo sé, ellos no tuvieron la oportunidad de, pues, de participar en la formulación de documentos, mucho menos en lo que fue propiamente hablando la reforma del rito, hasta donde yo sé. He escuchado algunas personas diciendo que el señor que se encargó de la reforma litúrgica, pues él tenía estas tendencias, ¿no? De un falso ecumenismo, ¿no? Entonces, yo no sé si esto sea verdad, no sé, la verdad, yo creo que está fuera de mí. O sea, no tengo yo acceso a toda la información como para decir sí, así fue o no, no fue. Pero sí, sí hubo invitados, ministros protestantes invitados al Concilio Vaticano, pero hasta donde yo sé fueron observadores y no tuvieron un papel que afectara la formulación de documentos, ¿no? Hasta donde yo sé. Dice aquí María Rosas, el rito tradicional no permite los abusos porque hay normas y no libre acción para hacer lo que cada sacerdote quiera. Ese es un excelente punto, hermana María. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Miren, conozco, bueno, iba a decir conozco, pero pues muchos de ustedes conocen a Monseñor Isidro Puente. Monseñor Isidro Puente, él está en Tijuana, en México, y él celebra la misa a como los documentos del Concilio Vaticano lo proponen. Y de hecho, pues si uno ve la misa de él, es no idéntica, pero es prácticamente como una misa en latín, ¿no? Porque se supone que así era como al principio se había propuesto, ¿no? Pero pues nadie le hace caso al monseñor. Él siempre está hablando sobre los abusos, siempre está diciendo, está denunciando a cómo muchos realmente no siguen los documentos del concilio. Pero pues yo he visto comentarios cómo lo atacan. Pobre monseñor, lo atacan de nuevo sordo porque pues les incomoda todo lo que él les dice y algunos radicales, porque hay que decirlo, también hay algunos radicales del lado tradicional, pues también lo atacan porque dicen que él no es idéntico a ellos, ¿no? Entonces le llueve, como decimos, ¿no? A él le llueve por todas partes. Lo atacan de un lado, lo atacan del otro lado. No debe ser así. Ni los radicales del lado tradicional deben estarlo atacando, ni los del Novus Sordo
del lado liberal progresista lo deberían estar atacando, pero yo voy y leo los comentarios y pero él ya está acostumbrado, ¿no? Pues es un guerrero, la verdad, Monseñor Isidro. Am, sí, y hay de todo, ¿eh? Aquí llegaba un hermano que creo que va a la misa en latín, pero tenía una actitud con, con falta de caridad. Siempre estaba maltratando a las personas, siempre con una actitud que te das cuenta que algo no está bien. O sea, ¿de qué te sirve que digas que vas a la misa en latín y que eres muy tradicional si tratas con el pie a las personas, ¿no? O sea, si los tratas mal. O sea, entonces, ¿dónde está tu mayor fervor? ¿Dónde está tu mayor caridad? ¿Dónde está tu reverencia? O sea que hay que tener cuidado con los extremos, ¿no? Y a este hermano, pues al último no quería, pero pues no me dejó opción. Lo tuve que bloquear. Y está bloqueado porque estaba maltratando a todas las personas. Entonces, no, así no van las cosas. Ese es un buen comentario de Fer. Dice, el Novus Sordo también tiene normas. ¿Quién dice que no? No, claro que sí tiene normas, este hermano Fer. El problema no es que no tenga normas. El problema es que, pues, muchos simple y sencillamente hacen lo que quieren. Ahora, esa es una buena pregunta que haces, Fer. Porque si uno dice, ok, si la misa en latín tiene normas y el Novus Sordo también tiene normas, ¿por qué vemos que los resultados son diferentes? Entonces, esa es una buena pregunta y quizás ese sería el motivo para un programa completo, ¿no? Es si hay normas para las dos, pero las rúbricas, o sea, los pasos a seguir en la misa en latín, son más específicos hasta donde yo tengo entendido. Creo que en el Novus Sordo hay variación en diferentes rúbricos, en diferentes rúbricas, hay flexibilidad para variar. Y algunos, aparte de esa flexibilidad, aparte de esa variación en algunos puntos, pues de ahí se agarran para ellos hacer sus propias modificaciones. Está mal, son abusos. No debe suceder cuando alguien hace lo que quiere. Pero sí, de que hay normas, hay normas. Que los resultados sí son diferentes, pues sí, ese también es una realidad. Ese es un buen ejemplo de William. William aquí nos dice, Novus Sordo, hay 4 cánones para escoger, unos más largos que otros y cambian partes entre sí. Es cierto, eso me lo estaba explicando un hermano que se llama Fabián, cómo hay 4 cánones y principales, ¿no? Porque creo que aparte dentro de estas, iba a decir categorías, pero dentro de estos 4 cánones, creo que hay también otra ramificación. Ahí ya no sé los detalles porque no me dedico a la liturgia, pero sí, son 4 los principales. Pero aparte dentro de estos 4 hay otra ramificación, o sea, sí se vuelve un poco más compleja la variedad, ¿no? Pero sí, ese es un ejemplo. Hay 4 cánones y en la misa en latín creo que es uno solo, ¿verdad? Ujú. Entonces, ese es un buen ejemplo. Yo sé que ese es un tema que puede llegar a ser controversial, ah, pero yo lo que siempre digo es lo siguiente. Yo sé que hay gente radical hay gente que se radicaliza, ¿no? Del lado tradicional. También hay gente que se radicaliza en el lado del Novus Sordo. Pero yo me fijo que a algunos se les olvida esto que acabo de decir. Y yo me he fijado que tratan muy mal a todos los que van a la misa en latín, la misa tradicional, y hablan de ellos casi como si fueran una peste, una plaga. Y yo les diría a estas personas, se te olvida que toda la iglesia del rito latino, por siglos, tenían la misa en latín. Todos teníamos la misma misa. Se te olvida que solo tiene 50 años, un poco más de 50 años, la reforma del rito latino. Entonces, ¿por qué querer hablar de los que van a la misa en latín como si fuera algo raro? Como que si es algo que no debería ser aceptado, cuando es algo que por siglos todos los católicos era lo que hacíamos. Esa era la misa. Entonces, yo digo esto para llamar a la caridad, porque, repito, estoy consciente
que hay personas radicales que maltratan a las personas del lado tradicional, pero también las hay del otro lado. Entonces aquí los dos, las dos partes somos llamados a la caridad. En la mayoría de los países de Latinoamérica, cuando ellos piensan en misa en latín, se imaginan solamente o la Sociedad de San Pío X o grupos sedevacantistas. ¿Por qué? Porque en muchos países de América Latina no hay misa en latín en la iglesia. Hay o Sociedad de San Pío X, que sabemos que tiene una situación irregular. Perdón por no saber la palabra canónica, no sé cómo se le llamaría a su situación, pero sé que tienen una situación un tanto irregular. Ah, o los sedevacantistas, que de plano pues son herejes, ¿no? Entonces, cuando hablan de tradicionalismo, piensan que es o San Pío X o sedevacantista. Pero el asunto está que ya sea en Estados Unidos, Canadá y México, es diferente. México, Estados Unidos y Canadá eh, pueden tener misa en latín ah, sin pertenecer a la Sociedad de San Pío X y sin ser sedevacantista. Pero yo me he fijado que muchos amigos con los que yo interactúo no conocen otra cosa. Yo les pregunto, ¿a qué te refieres con tradicionalista? Y casi el 90% de las veces me dicen o San Pío X o sedevacantistas. Y eso a mí me ayudó porque dije, oh, es que donde ellos viven no hay como aquí en Estados Unidos o como en Canadá o como en México, que hay muchas parroquias de la Fraternidad de San Pedro. Entonces, para ellos misa en latín es casi como ser sedevacantista o ser de la Sociedad de San Pío X. Pero eso no es así. Principalmente, estoy hablando de América. Yo sé que en Europa hay países donde también hay, pero lo que es Canadá, Estados Unidos y México, está la Fraternidad de San Pedro, la cual está 100% en unión con la iglesia y se celebra la misa en latín. Ahora, yo sé que hay quienes tienen unos ciertos permisos especiales. Por ejemplo, en Argentina está el padre Javier, que tiene un permiso donde ellos celebran la misa en latín. Pero la verdad es la minoría. En la gran mayoría de los países de América Latina, cuando ellos piensan en misa en latín, ellos se imaginan o Sociedad de San Pío X o grupos sedevacantistas. Y esa es la razón por la que muchos tienen esta imagen bien negativa. Pero repito, en México, en Estados Unidos y Canadá es mucho más común la misa en latín y 100% en comunión con la iglesia. Entonces, esto a mí me ha ayudado a entender por qué muchos se expresan de la manera que se expresan, porque no tienen un referente positivo, por así decirlo. No tienen un referente, no tienen la opción, no tienen la opción. Por ejemplo, yo mañana domingo me puedo levantar y decir, hoy voy a ir a la misa en latín, pero no todos tienen esa oportunidad, porque si quieren ir a la misa en latín, o tienes que ir a la Sociedad de San Pío X o tienes que ir a un grupo sedevacantista. Entonces, yo entiendo esa realidad y a mí me ha ayudado a entender por qué hay quienes batallan con esto y se expresan de esa manera, ¿no? Bueno, espero que este comentario pueda ayudar. Aquí nos comenta Claudio, la misa en latín se hacía hasta el 62. No, hasta el 69. Hasta donde yo, si mi memoria no me falla, fue hasta el 69. Tal vez es que el 62 te refieres al inicio del concilio. Pero recuerda que la reforma litúrgica no comenzó en el 62. O sea, lo que es el misal aprobado de la reforma litúrgica se publicó hasta el 69. O sea, es 1969. Pero me imagino que te refieres al 62 porque es cuando comienza el concilio, ¿no? Dice, la misa en latín, dice, se hacía hasta el 62, cuando el sacerdote hacía la misa de espalda y luego se empezó a hacer la misa al idioma en español. Sí, pero recuerden que el sacerdote no es que te diera la espalda. El sacerdote más bien le daba la cara al altar. Él estaba viendo al altar, hacia Dios. Entonces, no es por darte la espalda. Es como cuando vas manejando. Imagina que vas manejando tu auto, tu automóvil, tu coche, tu carro.
como le digas. Imagina que vas manejando el automóvil y en el asiento de atrás viene tu familia. Imagina que ellos te digan, oye, ¿por qué nos das la espalda? Tú vas a decir, no te estoy dando la espalda, sino que estoy apuntando en la dirección donde debo estar apuntando. Necesito prestar atención a lo que tengo delante de mí. Entonces el sacerdote estaba hacia el altar, hacia el oriente, hacia el altar, ofreciendo el sacrificio de la Santa Misa hacia Dios. No es porque le quisiera dar la espalda a, al pueblo. Es como cuando vas a la misa, a cualquier misa, novus sordo o misa en latín, y estás ahí sentado. Pregunto yo, la gente que está delante de ti, en las bancas de enfrente, ¿te están dando la espalda? O sea, ¿ellos están haciendo eso para darte la espalda? No. Entonces, ¿por qué por qué les estás viendo la espalda? Porque ellos están viendo hacia el altar, están viendo hacia Dios. Entonces, esa es la misma razón por la que el sacerdote estaba hacia el oriente, ¿no? No era tanto para darle la espalda al pueblo, sino era para darle el rostro a Dios, ¿no? Hacia el altar. Claro, después cambiaron la orientación del altar y, y ahí es cuando ya, pues fue diferente, ¿no? Pero bueno, ahí está. Pero buen comentario, Claudio. Eh, también sobre lo último que comentas en español, recuerden que la homilía siempre fue en español, ¿eh? Muchos se confunden, muchos piensan que la homilía era en latín. No, la homilía era en la lengua vernácula. Lo que era en latín eran las oraciones, lo que es en sí la liturgia. Muy bien, hermanos, pues vamos a dejarlo aquí. Me voy a despedir como siempre lo hago, diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.